Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. Permítanme expresar, en primer lugar, mi reconocimiento a esta práctica de que desconocía, de guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de accidentes laborales, y permítanme referirme también en esos términos a la necesidad de no banalizar o de normalizar lo que debería ser extraordinario, que es que una persona falleciera en el ámbito del trabajo hoy en día. ¿No? Me parece muy oportuno, relevante y muy digno, o acorde a la dignidad parlamentaria que mantengan esa práctica, a la que me sumo completamente. Comparezco, señorías, en esta Cámara para exponer las líneas generales de actuación de la Secretaría de Estado de Migraciones y los aspectos recientes más relevantes de un departamento que, como ustedes conocen, se ubica desde el punto de vista organizativo en la estructura del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Permítame iniciar esta intervención precisamente en esos términos, diciendo que ese encuadramiento, que el hecho de que esta Secretaría de Estado esté incardinada en el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social no es casual, ¿no? El hecho de que se incardine en un ministerio que une entre sus objetivos prioritarios la propuesta y ejecución de políticas del Gobierno relativas al Sistema Nacional de la Seguridad Social y de políticas de inclusión obedece ante todo a una constatación, y esa constatación es que la movilidad internacional en sociedades cada vez más interconectadas es una realidad tan innegable como el fenómeno migratorio, que es parte consustancial de la historia de la humanidad, de su pasado, de su presente y lo será de su futuro, y tiene una incuestionable dimensión económica que aconseja promover una visión objetiva, desapasionada y académica de lo que este desafío, el desafío migratorio, al que las sociedades europeas están particularmente expuestas, representa para un país como el nuestro. Una sociedad, la nuestra, España, que ya no representa una excepción en el contexto europeo, como ocurría hace apenas 2 generaciones. Es cierto que no se trata de un proceso lineal, como demuestra la crisis económica de la pasada década, en la que políticas económicas erróneas forzaron a una generación de compatriotas a recorrer los caminos de la migración por los que habían transitado sus padres y abuelos en los años 50 y 60. Muchos de esos españoles, por cierto, siguen en el exterior, y a ellos me referiré a la hora de concretar algunas iniciativas en mi intervención, sabiendo además que la parte de ciudadanía en el exterior y de acción relativa a los ciudadanos españoles en el exterior es una de las piedras angulares de la Secretaría de Estado de Migraciones. Pero lo cierto es que nuestro país, por razones económicas y geográficas, representa un paradigma casi único en el contexto europeo, no solo por la intensidad del fenómeno migratorio, sino por su concentración en un periodo muy reducido de tiempo. Hace 4 décadas, la población censada de origen extranjero apenas representaba el 0,5% de la población total en España. Y esos datos permanecieron relativamente estables durante un largo periodo de tiempo. Es en la última década del siglo pasado cuando el saldo migratorio en España se invierte para homologarse al que representan o al que se puede apreciar en países de nuestro entorno. En un proceso complejo que, sin embargo, no ha generado un rechazo mayoritario equivalente al que experimentan otras sociedades europeas. Así lo muestra la última oleada del Centro de Investigaciones Sociológicas, donde la percepción de la inmigración como preocupación se reduce en 2021 a poco más del 4%, la segunda mejor cifra de la serie anual de las últimas 2 décadas. Es una muestra de madurez, de compromiso y una sana excepción de la sociedad española respecto a los discursos que se imponen en otros países de nuestro entorno. Con todo, esas cifras no pueden negar o no deben negar otra evidencia. El incremento de los delitos de odio, especialmente a través de las redes sociales, obliga a redoblar esfuerzos y evitar que la narrativa del racismo y la xenofobia pueda llegar a envenenar la convivencia, como algunos pretenden, para legitimar proyectos políticos a partir de profecías autocumplidas. En la excepción que representa nuestro país en cuanto a la integración y aceptación del fenómeno migratorio, incluso en momentos de crisis económica, pesa sin duda el recuerdo de la emigración propia, del camino emprendido en el pasado por cientos de miles de compatriotas que encontraron cobijo y sustento en patrias lejanas que hicieron suyas. El poder de la memoria debería servir como antídoto para entender que las sociedades no están predestinadas a ser origen o destino de flujos migratorios de forma lineal. La propia historia de este continente, hoy tierra prometida para muchos, lo atestigua desde un pasado no tan lejano que algunos omiten para reinterpretar la historia a beneficio de inventario. Señorías, asumí la responsabilidad de dirigir esta Secretaría de Estado el pasado mes de abril, en el equipo que lidera el ministro José Luis Escrivá.
un gran servidor público con quien comparto plenamente la visión de la política migratoria como una palanca de cambio al servicio de la transformación que nuestro país debe abordar en diversos ámbitos, especialmente desde el punto de vista de la política económica. A este Departamento le corresponde elaborar y desarrollar la política del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigración. A ese fin, así como el de alcanzar otros objetivos, esta Secretaría de Estado adoptó en el mes de abril su estructura con un triple objetivo. En primer lugar, facilitar la ejecución de los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el fortalecimiento de la red de acogida y el incremento de recursos de titularidad pública en el conjunto del sistema. Objetivos, además, incluidos en este mecanismo, en el componente 22 del plan remitido a Bruselas. En segundo lugar, impulsar un nuevo modelo de gestión que permita un uso más flexible y eficaz de los recursos residenciales de los que dispone el sistema de acogida en sus diferentes variantes. Y, en tercer lugar, modernizar los instrumentos de política migratoria de nuestra legislación para fomentar una migración regular, segura y ordenada en el marco de los compromisos adquiridos por España con el resto de los socios de la Unión Europea. Respondiendo a estos objetivos, se adscriben directamente a la Secretaría de Estado órganos de nueva creación, como la Subdirección General de Análisis Migratorio, con el fin de centralizar las labores de estudio, informe y análisis sobre políticas y estadísticas migratorias y contar con la información necesaria para planificar, seguir y evaluar correctamente la política migratoria, que es un vector cada vez más relevante en términos políticos y económicos. También en la nueva estructura se establece la dependencia directa de la Secretaría de Estado de la Subdirección General de Gestión Económica y Fondos. Y, por último, pasa a depender también directamente de la Secretaría de Estado el Observatorio del Racismo y la Xenofobia. Se trata, permítanme decirlo, de una declaración de principios, de una prueba de la relevancia que adquiere este órgano y los fines que motivaron su creación en un contexto como el que vivimos hoy en día. Señorías, entre los objetivos fundamentales que marcan la acción de este Departamento, quiero hacer referencia a uno que estará presente en diversas fases de mi intervención. En materia migratoria, España, como el conjunto de la Unión Europea, se enfrenta a un reto, a un desafío que cada vez adquiere un carácter más estructural y menos coyuntural. No se puede negar esa evidencia con las cifras y con los datos a los que los países del llamado Med5, los 5 países ribereños del sur de Europa, se enfrentan. En coherencia con esa constatación, avalada tanto por los datos de llegadas a costa que requieren de atención humanitaria, como de solicitantes y beneficiarios de protección internacional, hacia quienes España, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, tiene el deber de atender, esta Secretaría de Estado se va a alinear con esa idea, la de tener una visión estratégica, preventiva, frente a una mirada puramente reactiva. Solo así podemos evitar que, ante crisis puntuales que pueden ser cada vez más recurrentes, el Estado esté limitado por decisiones equivocadas, tan equivocadas como las que llevaron, por ejemplo, a desmantelar los recursos disponibles en Canarias en los años que precedieron al fuerte incremento de llegadas producido en otoño de 2020 en el archipiélago. Gracias al esfuerzo realizado en los últimos meses para fortalecer la red de acogida y de atención humanitaria, ha sido posible no solo atender el flujo de llegadas a costa desde la ruta canaria, sino tener capacidad de reacción ante una emergencia humanitaria como la provocada por el cambio del régimen en Afganistán y la llegada de los talibanes al poder en ese país. Gracias a esa renovada capacidad de reacción, España pudo ofrecer una acogida digna en tiempo récord que fue elogiada por las más altas autoridades de la Unión Europea. Esa visión estratégica, preventiva y de futuro debe estar presente de igual modo en lo que atañe al diseño de las políticas migratorias. Una visión que atienda a los flujos migratorios regulares, seguros y ordenados, en línea con lo dispuesto en el Pacto Mundial de Migraciones del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, actualmente a debate en el seno de la Unión, como un auténtico activo al servicio de la dinamización de una economía necesitada de muy distintos perfiles como la española. Un enfoque que impulse las modificaciones normativas necesarias para gestionar las migraciones con las herramientas adecuadas al tiempo en el que vivimos, al mercado laboral que hoy tenemos. No se trata, por tanto, o en exclusiva, de una cuestión de sostenibilidad económica y demográfica, sino también de una oportunidad que otros países de Europa y de otras regiones sí están aprovechando y que penalizará a aquellos otros en los que, de forma errónea, prime una visión cortoplacista o con la introducción de factores ajenos a este debate. En primer lugar, por tanto, visión estratégica. En segundo lugar, cambio de paradigma para afrontar la política migratoria como oportunidad y no como terreno de confrontación social y política. Y, en tercer lugar, apelar a un necesario consenso por la migración en nuestro país. Señorías, hablar de migraciones es hacerlo de conceptos y esquemas que van mucho más allá de la inmigración irregular en la que tanto se pone
el foco con un evidente interés. En 2020, el total de entradas irregulares en nuestro país representó menos de la 10ª parte del total de entradas con alta en el padrón municipal de habitantes. La media en la última década no llega al 5% y los visados de larga duración expedidos en ese periodo multiplican por 5 las entradas por vía irregular. Los flujos migratorios son, por tanto, mucho más que las entradas por vía irregular en un país como el nuestro. Por más que a algunos les interese reflejar lo contrario, esos datos revelan que se trata de una parte poco representativa del conjunto de la población extranjera en España. Los flujos migratorios son también cauce por el que llega a España la innovación, la competitividad, el emprendimiento, la investigación, la inversión o la internacionalización. En los primeros 5 años del presente siglo, en un contexto de fuerte crecimiento, la emigración explica por sí sola casi el 50% del crecimiento del PIB en ese periodo de comienzos del presente siglo. Conviene tener en cuenta esas cifras para entender hasta qué punto las sociedades abiertas, que son capaces de atraer talento y fuerza laboral, pueden aprovechar el factor migratorio para generar bienestar. En esa labor centra su actuación la Dirección General de Migraciones, dependiente de la Secretaría de Estado. Una labor centrada en reforzar la apuesta por los proyectos de atracción de perfiles que necesitan empresas, organizaciones, universidades, centros de investigación y hospitales. Un elemento clave en este ámbito lo constituye la unidad de grandes empresas y colectivos estratégicos que ha sido objeto de modificaciones recientes para incrementar su potencial. En el último año, la UGE ha mejorado enormemente el servicio que ofrece, sumando a sus tareas de gestión el objetivo de convertirse en polo de atracción de emprendimiento e inversión. Se ha reducido a 1/3 de lo que eran los tiempos de tramitación, de 45 a 11 días de media, y el silencio positivo ha pasado de estar en torno a un 60% a situarse prácticamente cerca del 0%. Este factor es especialmente, si me permiten recalcarlo, en términos reputacionales. Una administración que responde y responde rápido ante demandas de esta naturaleza adquiere capital reputacional para poder seguir atrayendo talento y atrayendo inversiones. Los objetivos que nos planteamos básicamente son 3. Identificar las necesidades de nuestro mercado de trabajo y adecuarlos a la demanda real de nuestro tejido productivo. Eliminar trabas burocráticas susceptibles de convertirse en cuellos de botella y agilizar la concesión de visados. Y habilitar nuevos mecanismos que flexibilicen las condiciones específicas de sectores estratégicos como los relacionados con el sector audiovisual. En este último ámbito, esta Secretaría de Estado está impulsando, junto a otros departamentos del Gobierno, los cambios normativos necesarios para que la apuesta por España como hub audiovisual encuentre en la normativa migratoria un auténtico activo generador de empleo y riqueza. En este contexto, se trabaja en la inminente aprobación de una serie de instrucciones del Consejo de Ministros que permitirán, al amparo de la Ley 1413 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y de la internacionalización, dar un impulso clave al procedimiento de entrada y permanencia de nacionales de terceros países que ejercen actividad en el sector audiovisual. Menos cargas burocráticas, menos requisitos administrativos y apuesta decidida por la digitalización de procedimientos para concebir las actividades del sector audiovisual como estancias y no como residencias, con tramitación colectiva y creación de nuevas autorizaciones de residencia para este sector. Es un ejemplo más de cómo contribuir a la creación de valor añadido con una política migratoria adecuada a los tiempos y volcada en la generación de nuevas oportunidades. Del mismo modo, queremos apostar, en el marco de la futura ley de startups, por el impulso del teletrabajo internacional en sectores cualificados e innovadores. Se trata de un segmento en auge por razones obvias, marcado por las consecuencias de una pandemia que, paradójicamente, y al menos en este caso, puede abrir una auténtica ventana de oportunidad para un país como el nuestro. Es imprescindible, señorías, que España aproveche las enormes oportunidades que tiene como país en un ámbito como el de los nómadas digitales. Señorías, de los más de 5 millones de residentes extranjeros en España, un 80,4% tiene residencias de larga duración. Este departamento no es ajeno a esa realidad, una realidad que implica adoptar un nuevo enfoque en relación a un colectivo que contribuye a sacar adelante nuestro país cada día. Dicho enfoque parte de un anhelo: gestionar el enorme caudal de diversidad que representa esa cifra y promover la participación pública real y efectiva en la sociedad española de ese importante volumen de población. Por responsabilidad hacia ese colectivo, este departamento actuó durante el confinamiento provocado por la pandemia con una prioridad: tejer una sólida red para evitar la irregularidad sobrevenida, de la que se beneficiaron más de 172.000 personas. Con idéntica filosofía, se tramitaron instrucciones que flexibilizaron el acceso a autorizaciones de residencia y trabajo en el marco de arraigo social para evitar que el empeoramiento de la situación económica tuviera un castigo añadido a una población especialmente vulnerable.
y además otras con las que sentar las bases de un estatuto familiar del ciudadano español, un colectivo cada vez más amplio cuyos derechos se han visto reforzados y clarificados con iniciativas impulsadas de este Ministerio. Además, se arbitraron mecanismos de respuesta para favorecer la homologación de títulos profesionales especialmente demandados en ese contexto. Profesionales extranjeros de sectores como el de la sanidad o los cuidados, cuya demanda, en situaciones excepcionales, cobra plena actualidad en contextos económicos como los que en este momento vivimos, marcados por la dificultad para cubrir determinados perfiles. Es imprescindible, señorías, abrir una reflexión serena en torno a esta cuestión, acerca de la idoneidad de nuestro marco normativo, de su versatilidad y adaptabilidad a los diferentes escenarios de una economía global en plena transición. Tenemos enormes potenciales como país para reclutar, atraer y retener talento y la oportunidad de aprovechar una ventana que otros países están dispuestos a usar con condiciones objetivamente peores que las que tiene España. Señorías, el camino de la marginalidad y la exclusión social no puede tener como origen ni la indefinición, ni un limbo jurídico, ni un mero vacío normativo. Esa es la filosofía que subyace en la reforma del Reglamento de Extranjería recientemente aprobada por el Consejo de Ministros e impulsada desde la Secretaría de Estado y el Ministerio de Inclusión. Carece de toda lógica que el esfuerzo de integración que realizan las comunidades autónomas competentes en este ámbito quede en nada por situaciones que de facto limitan el factor más inclusivo que existe, el que permite la verdadera inclusión, como es la incorporación efectiva al mundo del trabajo y la autonomía personal. Esta reforma va a permitir que muchos jóvenes aprovechen la formación que han ido adquiriendo bajo instituciones de tutela y se incorporen al mercado laboral. En muchos casos, en sectores necesitados de mano de obra, como nos han transmitido de forma reiterada organizaciones empresariales de los más diversos ámbitos. Quiero agradecer en ese sentido el impulso de gobiernos autonómicos de todo signo político y las aportaciones de entidades del tercer sector para sacar adelante una reforma que, además de social y económicamente rentable, era moralmente imprescindible para evitar que situaciones de indocumentación sigan lastrando la vida de muchas personas especialmente vulnerables. Una de las líneas fundamentales de actuación de este Departamento está vinculada a la digitalización de procedimientos y trámites administrativos. En colaboración con el Ministerio de Política Territorial y con la Secretaría General de Administración Digital, más del 90% del volumen de trámites ante las oficinas de extranjería ya se pueden realizar por vía telemática. En menos de 2 años hemos conseguido que la práctica totalidad de los trámites relacionados con autorizaciones de residencia y trabajo se puedan realizar a través de la plataforma Mercurio. Seguimos trabajando para incorporar los formularios que quedan pendientes y que en breve plazo los trámites de extranjería, competencia de este Ministerio, alcancen el 100% de tramitación online. Se trabaja también en mejorar la información y la brecha digital en relación con esos trámites. En 2020, el desarrollo de esa vía de presentación del documental ya alcanzó el 29% de todos los expedientes y para este año el objetivo que nos hemos marcado es alcanzar, superar el 40% de todos los trámites realizados. Desde la coordinación funcional de todas las oficinas de extranjería de España se está impulsando la unificación de criterios en todo el país, armonizando y mejorando la aplicación de normativa en materia de extranjería, así como la colaboración interministerial en este ámbito. Señorías, España es un modelo de éxito a nivel mundial en uno de los programas de migración circular más conocidos, como es el programa de gestión de contratación colectiva en origen, GECO. Estas vías de migración circular ofrecen una solución tanto a las empresas y sectores españoles que tienen gran dificultad para cubrir puestos de trabajo en determinados sectores, como puede ser el agrícola, y ofrecen a los países de origen un mensaje de confianza y certeza acerca de la existencia de vías regulares de migración que permitan trabajar en España y retornar posteriormente a su país. El programa GECO está funcionando desde el año 2001 a pleno rendimiento, pese a las dificultades que ha supuesto la pandemia y los cierres fronterizos. Este año lo han hecho con 13.000 trabajadores de Marruecos y de Colombia que se han desplazado para trabajar en campañas agrícolas en diferentes provincias. Durante la pandemia, los trabajadores de temporada, y en especial en el sector agrícola, se han consolidado como trabajadores esenciales, desarrollando una actividad clave para el sostenimiento de un sector esencial para la economía española. Y es importante recalcarlo precisamente ahora, ¿no? Y recordar la aportación de trabajadores que han sido esenciales para que literalmente en nuestro país el cierre de la persiana no desabasteciera los centros, las ciudades y mantuviera viva una actividad esencial para seguir funcionando, para que el país siguiera en marcha. Se ha reforzado este programa y este modelo de migración circular, asimismo, a través de 2 iniciativas. En primer lugar, con la apuesta por nuevas vías de colaboración con otros países. Desde 2009 no se había firmado ningún convenio bilateral con ningún otro país para apostar por esta vía.
Y este mismo año ya hemos abierto ese mecanismo con un convenio bilateral de flujos firmado con Honduras y que se traduce en la llegada de un primer contingente de nacionales de ese país a finales de este mismo año. Siempre, y he de reconocerlo además, en colaboración con organizaciones empresariales que mantienen un impulso decidido en este ámbito. En segundo lugar, reforzando las garantías de los derechos de los trabajadores participantes en este programa, con un convenio con la Organización Internacional de Migraciones que está visitando los alojamientos aportados por los empleadores como parte del programa para certificar sus requisitos mínimos. Es indispensable seguir avanzando en esta dirección, tanto desde la perspectiva de la garantía de los derechos de las trabajadoras y trabajadores que participan en este programa, como desde el punto de vista reputacional para sectores que nutren a mercados especialmente sensibles a esta materia. Pero junto a esta necesidad de mano de obra en el sector primario, este Gobierno quiere propiciar la atracción de talento, así como la reinversión en el país de origen con mecanismos que propicien procesos migratorios regulares. Mencionaré un par de programas especialmente interesantes en este sentido y que quiero compartir con sus señorías. En primer lugar, el acuerdo en el que se trabaja con Marruecos y Senegal de jóvenes como agentes de cambio, que persigue la formación en centros universitarios españoles para el posterior aprovechamiento del talento de la formación en nuestro país en los países de origen. Y, en segundo lugar, vinculado a esto, el de formación de investigadores. También en el ámbito del programa GECO, dentro de un programa en el que tenemos depositadas muchas esperanzas, que es el programa Guafira, en el que contamos con la colaboración de la Organización Internacional del Trabajo y las autoridades marroquíes para que las mujeres que vienen a trabajar en nuestro país en el marco del GECO puedan iniciar proyectos de naturaleza cooperativa con formación en ese ámbito en su país de origen, en Marruecos. Son el tipo de programas con el que estamos apostando claramente por una dimensión social y de aprovechamiento de recursos más allá de lo meramente económico de la estancia temporal en España vinculada a una actividad concreta. Seguiremos trabajando en ese sentido, seguiremos impulsando nuevas iniciativas en el marco de los proyectos de migración regular que está impulsando la Comisión Europea y en los que España tiene un destacado protagonismo, no solamente como país proponente, sino como país gestor de experiencias, interesado por razones geográficas, políticas y económicas en avanzar. Vamos a seguir avanzando también en este ámbito, en el ámbito de la migración regular, impulsando o siendo especialmente, como hemos sido protagonistas, en la transposición de la Blue Card. La Blue Card que permite la movilidad de trabajadores en el ámbito de la Unión Europea y que además permitirá la incorporación de talento con procedimientos más flexibles y que se acerquen a la realidad del mercado de trabajo. En ese ámbito, la aproximación del Ministerio de Inclusión y del Gobierno de España ha estado centrada sobre todo en el reconocimiento de las skills, de las habilidades. Creemos que es un factor relevante ir más allá de la habilitación académica, más allá de la titulación académica y reconocer las habilidades profesionales a la hora de facilitar la movilidad del trabajo internacional en este contexto. Señorías, la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, además de regular el procedimiento para conceder la protección internacional, reconoce a las personas solicitantes y a las que se les ha concedido protección el derecho a la cobertura de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad, siempre que acrediten no tener medios suficientes para ello. La atención a las necesidades de los solicitantes de asilo más vulnerables es un complemento indispensable para que el disfrute del derecho fundamental a la protección internacional sea real y efectivo en nuestro país. A este fin sirve también la nueva estructura de la Secretaría de Estado con la creación de la Unidad de Emergencias dentro de la nueva Dirección de Programas de Protección Internacional y Ayuda Humanitaria y que tiene como prioridad la coordinación y planificación de actuaciones de intervención urgente para situaciones de carácter excepcional y emergencia. Responder a la emergencia humanitaria como prioridad absoluta no excluye de la necesidad de ofrecer un planteamiento de carácter estratégico en este ámbito. Un planteamiento basado en 4 grandes líneas de actuación. En primer lugar, reforzar el sistema y las infraestructuras de primera acogida con herramientas que permitan la detección temprana de vulnerabilidades. En segundo lugar, fortalecer la capacidad del sistema de acogida de solicitantes de protección internacional con nuevos centros estatales que incrementen el peso relativo de las plazas estatales en el conjunto del sistema. En tercer lugar, cumplir los compromisos adquiridos por nuestro país en materia de reasentamiento y reforzar, como vía prioritaria, los instrumentos de patrocinio comunitario, donde ya contamos con relevantes experiencias piloto puestas en marcha recientemente en Navarra, Comunidad Valenciana y País Vasco. Comunidades autónomas a las que quiero agradecer su iniciativa en este ámbito.
Y, en cuarto lugar, mejorar los instrumentos y líneas de financiación para el fomento del retorno voluntario a países de origen, un mecanismo del que se han beneficiado más de 7.100 personas en los últimos 5 años, con una evolución muy positiva en lo que llevamos de año. El Sistema Nacional de Acogida, como les comentaba, basa su acción en la implementación de la Política Europea Común de Asilo, incluyendo los aspectos relativos a condiciones de acogida de los solicitantes y estableciendo normas que garantizan un nivel de vida digno y condiciones comparables a las del resto de Estados miembros. En su diseño y actualización se tuvo en cuenta especialmente la Directiva de acogida, la Directiva 2013/33 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban las normas de la acogida de solicitantes de protección internacional. En ese sentido, quiero trasladarles la apuesta de este Departamento por una reforma del sistema basada en 3 puntos clave que he tenido ocasión de explicitar recientemente también en el Congreso de los Diputados. En primer lugar, adaptar las plazas disponibles a la demanda y la presión asistencial. España sigue teniendo un déficit comparado con países de nuestro entorno muy acusado en plazas disponibles en el sistema de protección internacional. En segundo lugar, aumentar la capacidad de acogida a través de centros propios de titularidad estatal. Y, en tercer lugar, optimizar los instrumentos de gestión y financiación con la sustitución paulatina de subvenciones anuales por un mecanismo de concierto social que modernice la gestión, reduzca costes de tramitación e introduzca incentivos a la innovación con una perspectiva basada en la integración en todos los ámbitos. Como saben, el actual sistema de acogida se articula en torno a 2 tipos de recursos. En primer lugar, dispositivos de acogida financiados por el Gobierno y gestionados por entidades sin ánimo de lucro, a las que quiero agradecer una vez más su labor y compromiso en este ámbito de forma expresa. En segundo lugar, la red de establecimientos propios, con 4 centros de acogida a refugiados ubicados en Sevilla, Madrid y Valencia. La particularidad del modelo español en relación a otros vigentes en países de nuestro entorno es el peso relativamente fuerte de la gestión por parte de entidades sin ánimo de lucro en el conjunto del sistema. Esta particularidad deriva de un conjunto de decisiones adoptadas por administraciones anteriores en las que imperó una visión más reactiva ante la emergencia humanitaria sin evaluar de manera prospectiva ni las herramientas de seguimiento y medición de calidad de los servicios que se prestaban. Desde esa perspectiva, el cambio de modelo es una oportunidad para repensar el sistema en su conjunto y para ello contamos con el asesoramiento buscado por este Ministerio de la Oficina Europea de Asilo y Refugio, EASO, ya desplegada físicamente tanto en las dependencias del Ministerio en Madrid como en Canarias, donde en ejercicio de transparencia por parte de este Departamento estamos trabajando conjuntamente con esta entidad para mejorar y adecuar nuestro modelo a los mejores estándares imperantes en la Unión Europea. En lo relativo a infraestructuras, estamos en plena ejecución de los compromisos adquiridos en el componente 22 del Plan de Recuperación. Implican el diseño de una red estatal de centros que mantengan la capilaridad y el equilibrio territorial del sistema, especialmente valiosa como mecanismo de solidaridad de facto en la atención a solicitantes de protección internacional. Factores adicionales como el potencial de arraigo para revertir procesos de despoblación o la especialización de recursos destinados a colectivos especialmente vulnerables son parte esencial de la estrategia de este Departamento en este ámbito. El nuevo modelo de acogida se complementará con un nuevo diseño de doble itinerario de tal forma que, por un lado, se garantice la cobertura básica a todos los solicitantes y, por otro lado, se garanticen prestaciones cualificadas a los reconocidos como refugiados y a aquellos que tengan altas probabilidades de obtener tal condición, con el fin de garantizar su plena integración en la sociedad española. Materializar este cambio de modelo exigirá una nueva herramienta destinada a las entidades que participan en el programa de protección internacional. Esta nueva herramienta de gestión de financiación dará más estabilidad y seguridad jurídica a los actores que colaboran con la Administración del Estado en la gestión del sistema. A tal fin, ya se han consignado en el proyecto de presupuestos generales para el año 2022 la dotación precisa para iniciar la primera fase de despliegue de este concierto social con el que vamos a empezar a operar de implantación definitiva a partir de 2023. En último término, y como elemento de cierre del sistema, es preciso avanzar en la corresponsabilización de las administraciones autonómicas en materia de atención a solicitantes y beneficiarios de protección internacional. En ese sentido, tenemos el compromiso de avanzar en la definición con la máxima claridad de los límites competenciales entre Estado y comunidades autónomas y hacerlo, a mi juicio, a partir de 2 principios que deben guiar una política migratoria coherente con lo que estamos exigiendo como país en el ámbito europeo: solidaridad y responsabilidad. La asunción de la responsabilidad en la atención a solicitantes de asilo y refugiados por parte de comunidades autónomas
deberá realizarse de forma gradual y esta Secretaría de Estado quiere impulsar proyectos piloto con comunidades autónomas que muestren especial interés en avanzar en esa dirección. A ese respecto, vamos a dotar en los fondos del nuevo programa de asilo, inmigración e integración en el programa 2021-2027 los recursos necesarios para iniciar un camino que entendemos puede ser beneficioso desde la aplicación del principio de subsidiariedad y de coordinación de políticas que inciden en el ámbito migratorio y que tienen que ver con la acción social. Señorías, España quiere y puede ejercer una posición de liderazgo en materia de protección internacional. Lo hace en ámbitos como el de los compromisos de reasentamiento. Ayer mismo se materializó este compromiso con la recepción de 148 refugiados que llegaron a nuestro país en el marco del Plan Nacional de Reasentamiento, en el que andamos o seguimos ejecutando durante este año y que tendrá también un despliegue a comienzos del año que viene. Y del mismo modo lo ha hecho en la operación de evacuación de familias afganas llegadas en agosto y más recientemente en octubre a nuestro país. Una operación que, en palabras de la presidenta de la Comisión, situó a España en el corazón del proyecto europeo, de una comunidad de valores con las que este Gobierno está firmemente comprometido. Más de 2.500 personas han llegado a nuestro país en una operación muy compleja, que requirió la activa coordinación de 5 ministerios. Quiero aprovechar esta comparecencia para reiterar públicamente el agradecimiento debido a quienes desde la función pública, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las entidades participantes en el programa de protección internacional hicieron posible que hoy cientos de familias estén empezando a construir una nueva vida en España, lejos de la barbarie a la que se vieron sometidos. Este Ministerio desplegó un dispositivo de más de 70 trabajadoras y trabajadores pertenecientes no solo a la Secretaría de Estado de Migraciones, sino también a otros departamentos del propio Ministerio. Se hizo además en condiciones especialmente difíciles, a mediados de agosto, justo después del 15 de agosto, y fue un honor, y tengo que decirlo públicamente y quiero que conste, apreciar el compromiso de servidores públicos que muchos de ellos, en mitad de vacaciones, decidieron dar un paso al frente, unirse al dispositivo abierto en Torrejón de Ardoz y echar una mano que fue más allá de lo estrictamente debido, en el sentido de compromiso con la acción pública y con lo que consideraron como un deber que va en línea con lo que este país representa y con lo que este país encarna. Quiero agradecerlo expresamente y quiero reconocer el trabajo de todo el personal, no solamente el del Ministerio de Inclusión que estuvo esos días en Torrejón. Ese personal no solo coordinó el dispositivo, organizó la acogida y recibió a las personas procedentes de cada uno de los 17 vuelos de evacuación entonces, más los 2 que se han producido en el mes de octubre. Además, trabajó en otras tareas tales como la instalación, gestión y desinstalación de la infraestructura necesaria para el funcionamiento de un operativo complejo que, como les decía, se tuvo que instalar en un plazo muy breve. Solo en el mes de agosto, durante los días que duró lo que nosotros bautizamos como Operación Antígona, por el componente de compromiso, no solamente, y tengo que decirlo, de atención a mujeres que llegaban huyendo de un régimen abominable, sino también del elevado número de mujeres del Ministerio que lideraron, capitanearon esta operación. Solo en el marco de esa operación, como les decía, se atendió en total de 2.181 personas, como les decía, llegadas en 17 vuelos a lo largo de 9 días. De todas ellas, 1.723 tuvieron como destino final España y 458 terminaron su viaje en Estados Unidos u otros países de la Unión Europea, con la evacuación de colaboradores del Servicio Exterior de la Unión, Estados Unidos, Portugal y de la OTAN, en el marco del hub habilitado y comprometido por el Gobierno de España para facilitar la evacuación y el tránsito a países que no tenían los medios para hacer la evacuación. La estancia media de las personas acogidas con destino en España fue de 41 horas, un plazo mucho menor de las 72 que nos habíamos marcado como objetivo, dada la provisionalidad de la instalación. La del contingente europeo y norteamericano fue, por su parte, de 67 y 69 horas respectivamente. Durante el tiempo que duró el dispositivo de Torrejón, se atendió a un total de 420 familias, la mayor parte de ellas unidades familiares amplias, con un tamaño medio de 5 miembros y en torno a un 40% de menores de edad, lo cual supuso un desafío logístico enorme y ante el que hubo una capacidad de respuesta extraordinaria también por parte de las entidades, especialmente quiero mencionar a Cruz Roja, que estuvieron presentes en ese dispositivo. Se realizaron más de 1.500 horas de entrevistas, asignando plazas a casi 1.700 personas de 320 familias, mañana, tarde y noche, y cuando digo noche digo madrugadas porque teníamos vuelos que llegaban cerca de la medianoche y en condiciones difíciles de describir en esos momentos.
Como les decía, en este sentido es preciso recordar que nuestro sistema de protección internacional es dinámico y la disponibilidad de plazas varía diariamente en función de las resoluciones de los expedientes de cada solicitante, siendo nuestros criterios de derivación, en primer lugar, la disponibilidad de plazas de esas características en el momento de su derivación, en segundo lugar, las entrevistas personales, y cuando digo personales me refiero exactamente a eso, al encuentro directo con las unidades familiares. A título de ejemplo les comentaré que una de las ideas o de los requisitos fundamentales con el que nosotros llegábamos era incorporar a la unidad familiar en su conjunto, a las entrevistas, especialmente a las mujeres, porque queríamos conocer exactamente cuál era la prioridad y darles a entender desde el primer momento en el que llegaban a este país que su opinión y su posición en cuanto a valores y a lo que representa la lucha por la igualdad en España nos exigía claramente dejar claro desde el primer momento que la palabra de la mujer iba a ser determinante a la hora de decidir el destino de la unidad familiar en el territorio. Y, en tercer lugar, como les decía, la existencia de redes familiares cercanas que facilitaran el bienestar y la inclusión de estas personas. Nuestro sistema respondió con solvencia a la acogida de más de 1.700 personas en 10 días. Les daré un dato. En 2019, la media mensual de entradas en el sistema era de 1.300 a lo largo de un mes entero. Y en tan solo 10 días del pasado mes de agosto entraron en las plazas del Ministerio de Inclusión en 16 comunidades autónomas más de 1.700 personas. Trabajamos para cumplir nuestros compromisos y en este ámbito quiero hacer un reconocimiento expreso también a la labor de dos entidades con las que esta Secretaría de Estado materializa este objetivo, como son ACNUR y OIM, la Organización Internacional de Migraciones. No son el único ámbito de actuación conjunta con estos organismos, pero sí uno de especial relevancia por lo que representan. Señorías, España es parte de la frontera sur de Europa. Entender el fenómeno migratorio desde esa dimensión europea también exige asumir los compromisos y la posición que por la geografía tenemos que cumplir en ese contexto. Para dar una respuesta humanitaria a las personas que cruzan nuestras fronteras de forma irregular, la Secretaría de Estado gestiona el programa de atención humanitaria que dispone de infraestructuras en 17 puntos de todo el territorio para realizar una primera atención sociosanitaria a las personas. Tras ella, el Gobierno ha seguido impulsando y fortaleciendo los recursos de atención humanitaria con el fin de hacer frente a las llegadas por vía irregular a costas en las principales rutas migratorias que afectan a España. En 2020 y 2021, la red de acogida de más de 10.000 plazas entre Canarias y Península se ha reforzado con la puesta en marcha de centros de gestión compartida con las comunidades autónomas, donde permanecen las personas cuando la autoridad sanitaria recomienda su aislamiento para prevenir contagios por COVID. La Secretaría de Estado de Migraciones facilita acogida humanitaria en todos los puertos de llegada en un tiempo de respuesta desde la derivación policial inferior a las 2 horas. Esta respuesta garantiza la reducción de tiempos de estancia en las instalaciones policiales, priorizándose además las derivaciones de personas vulnerables, especialmente mujeres y niños. Nuestra prioridad absoluta como Gobierno es la lucha contra la inmigración irregular, el combate contra las mafias que trafican con seres humanos y la integridad de nuestras fronteras. En esa lucha hay varias líneas de actuación y defensa, pero es preciso recordar que todas se integran en la política migratoria de un país con larga experiencia de gestión y cuya voz es oída en Europa. Como les comenté al inicio de mi intervención, este Gobierno se encontró con una red en difíciles condiciones en atención humanitaria en el archipiélago canario en el peor momento. Justo en vísperas de una pandemia con gran impacto en cuanto a restricciones de la movilidad. A lo largo de este último año se han destinado esfuerzos y recursos a revertir esa situación y a dotar a Canarias de espacios dignos para la acogida de inmigrantes que llegan a sus costas en una ruta mortal que se ha cobrado centenares de vidas este año. Así, a los recursos ya habilitados en el marco del Plan Canarias se unirá en breve la apertura de un nuevo espacio en Lanzarote con el que atender las llegadas a dicha isla. Unido a los espacios ya habilitados en Tenerife y Gran Canaria, la capacidad de acogida de la red de atención humanitaria tendrá la dimensión suficiente para cualquier eventualidad. La ocupación de los espacios de atención humanitaria se sitúa en este momento en torno a las 2.500 personas en un año difícil, en el que cerca de la mitad del total de llegadas en el conjunto del Estado ha tenido lugar allí, en el archipiélago canario. No obstante, gracias a la gestión integral de los recursos de acogida, el impacto en las islas ha sido notablemente inferior al vivido a finales de 2020 y los primeros meses de este mismo año. En este punto quiero destacar la colaboración permanente con las autoridades de todas las administraciones de Canarias, Gobierno autonómico, cabildos y ayuntamientos. De manera relevante, quiero poner en valor el trabajo de las entidades que gestionan los diferentes espacios y que han hecho una extraordinaria labor en momentos muy complicados a lo largo de los últimos meses. Sabemos que aún tenemos por delante semanas complicadas en las que las condiciones de navegación facilitan travesías suicidas como las que operan en esta ruta.
pero tenemos la convicción de que esta vez contamos con la capacidad necesaria para manejar cualquier escenario, gracias al despliegue creciente de medios y efectivos del Ministerio de Inclusión en el archipiélago. El año próximo seguiremos mejorando la red de acogida humanitaria en las islas, conscientes de que bajo ningún concepto debemos bajar la guardia y asumir que una reducción coyuntural en los flujos puede llevar al desmantelamiento de una red de recursos absolutamente vital para afrontar cualquier contingencia. En la misma línea, vamos a reforzar los mecanismos de cooperación con el Gobierno canario mediante la dotación de un fondo adicional de 50 millones de euros con los que apoyar de forma decidida a la comunidad autónoma más expuesta al impacto de este fenómeno. Solamente por darles el dato de que del conjunto de llegadas al Estado a día de hoy, a fecha 28 de octubre, prácticamente algo más del 50% tienen lugar en esa ruta, en el archipiélago canario, en lo que va de año, en todo el año 2021. Soy consciente del enorme desafío logístico que se tuvo que acometer en muy breve plazo para dar respuesta a una crisis inédita en número de llegadas a través de la última década, el año pasado. Se realizó un esfuerzo en Canarias para poder disponer de plazas en un periodo muy breve, de 3 meses. Se tuvieron que derruir instalaciones que no eran habitables, canalizaciones de saneamientos, instalaciones de sistemas contra incendios, poner todas las instalaciones de electricidad y fontanería, acumuladores de agua caliente, duchas, baños y aseos. A pesar de ello, y con una emergencia sanitaria como telón de fondo, se pudieron cerrar todos los espacios hoteleros habilitados de emergencia el 31 de marzo de 2021. A día de hoy, como les decía, hay menos de 2.500 personas en los recursos de atención humanitaria habilitados en el marco del Plan Canarias. Se encuentran, por tanto, muy por debajo del 50% de su capacidad máxima. Como les decía antes, quiero agradecer expresamente el compromiso de las entidades que gestionan estos centros y citarlas expresamente: la Organización Internacional de Migraciones, Cruz Roja, Fundación Cruz Blanca y ACCEM, y reiterarles la plena confianza de la Secretaría de Estado en el trabajo diario de todo el personal que opera en esos espacios. Señorías, es evidente que aún nos encontramos inmersos en un escenario complejo, pero sí tengo la convicción de que en esta materia también se ha actuado con la agilidad requerida para encauzar una grave crisis con una respuesta adecuada en un contexto de enorme dificultad. En este punto quiero recordar que una de las principales características de nuestro sistema es que prima la condición de menor por encima de la de migrante. De ello se deriva una clara atribución competencial que en este ámbito excede el marco de actuación de la propia Secretaría de Estado, y a pesar de ello, este Departamento ha trabajado y seguirá haciéndolo con las comunidades y ciudades autónomas que en este momento soportan mayor presión por pura proximidad geográfica a los puntos de entrada en costa de menores no acompañados. En parecidos términos, quiero referirme a la acción de este Departamento en dos espacios especialmente simbólicos, como son las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Apoyo decidido a las ciudades autónomas, con un compromiso claro de modernizar los centros de estancia temporal de inmigrantes y mantener niveles de ocupación acordes a los mejores estándares nacionales. En este momento, la ocupación en ambos espacios es de las más bajas de la última década y, además, permite mejorar los trabajos con el personal interno de los centros. En relación a Ceuta, seguiremos apoyando desde la lealtad institucional y la colaboración constante con el Gobierno de la ciudad autónoma. Hemos tramitado un primer fondo de 13 millones de euros ante la Comisión Europea para atender la situación de emergencia creada con el cruce masivo del mes de mayo. Esos recursos ya han sido transferidos y ahora trabajamos en la ampliación de dicho mecanismo por un nuevo periodo. No es el único ámbito en el que el Ministerio de Inclusión trabaja con la ciudad autónoma, con quien mantenemos un diálogo fluido y constante para apoyar en todo lo que sea necesario ante una situación compleja que requiere de la solidaridad del conjunto del Estado. Señorías, la entidad del desafío migratorio y su impacto en el ámbito de este Departamento obliga a mantener una tensión constante entre la atención a la emergencia, la capacidad de reacción y la visión a largo plazo. Convertir en realidad estos principios exige una adecuada dotación de recursos, como la prevista en el proyecto de presupuestos para el año próximo, al que ya me he referido y que quiero volver a destacar para concluir esta exposición. Desde ese punto de vista, quiero destacar el compromiso del Gobierno en esta materia, con un incremento del 17% respecto a la previsión de ejecución al final de este ejercicio en la dotación de 2 programas, en torno a los cuales esta Secretaría de Estado articula su acción. En torno a ellas se concretan varias líneas de actuación prioritaria. En primer lugar, fortalecimiento y despliegue de la red estatal de centros, cambio de herramienta de gestión del sistema de subvenciones a concierto social, apuesta por el fomento de canales de migración regular, segura y ordenada, mantenimiento del compromiso con la ciudadanía española al exterior, con una dotación presupuestaria por encima de la previsión de ejecución para este año, y refuerzo de la red de atención humanitaria para tener capacidad de reacción ante cualquier eventualidad. Son las líneas generales
que guían la actuación de esta Secretaría de Estado, no solamente en términos políticos, sino también en términos presupuestarios, para un año que debe ser crucial a la hora de reabrir debates o de articular debates acerca de cómo utilizar la política migratoria, de cómo modernizar la política migratoria para aprovechar las potencialidades que España tiene para atraer talento y para hacer de este un ámbito en el que podamos dinamizar y contribuir a la dinamización de la economía. Con esta exposición final concluyo haciendo una apelación nuevamente a la necesidad de contemplar todos los debates que tienen que ver con la política migratoria huyendo de visiones cortoplacistas, huyendo del uso interesado de cifras coyunturales con los que obtener réditos que vayan no solamente en contra del sentido común, de los datos y de las evidencias empíricas, sino también en contra de la convivencia. Y haciendo esa apelación a la convivencia, termino y quedo a su disposición para lo que crean pertinente. Gracias. Gracias, secretario de Estado.